Sí, ¿qué es lo que...? Espérenme un segundito, que no me explica lo de ventajas competitivas. Ventajas competitivas, desde la década del 70 a esta fecha. Sí. O sea, según usted y sus estudios, los estudios que ha realizado, las ventajas competitivas desde la década del 70 significa que hay existencia de grupos mafiosos o narcos en la ciudad de Medellín. Las primeras estructuras de Medellín ilegales de este tipo de actividades están vinculadas al tráfico de tabaco, de cigarrillos y de licores. Luego de todo lo que se llamó en su momento el auge de los sanandresitos, que era electrodomésticos, contrabando, ¿cierto? Pero desde finales de los 70 y comienzos de los 80 están ligados primero a marihuana y rápidamente a cocaína, ¿cierto? Y eso es fundamentalmente Pablo Escobar. O sea, Pablo Escobar tiene la capacidad de identificar que la cocaína deja mucha más rentabilidad con menos volumen que la marihuana. O sea, no vendes por lo mismo un kilo de marihuana en Estados Unidos que un kilo de cocaína. El factor productivo de rentabilidad de la cocaína es altísimo, ¿cierto? Entonces creo que en Medellín se desarrolla una estructura de finales de los 70 que se mantiene hasta hoy gracias a un conjunto de aprendizajes, a un conjunto de beneficios que se han encontrado. Yo creo que hay 3 o 4 cosas que uno claramente puede señalar. La primera es una cultura paisa de emprendimiento y de poco, que tiene unos niveles éticos y morales muy bajitos, unos estándares éticos y morales muy bajitos, que permite que usted de cualquier manera busque enriquecerse, ¿cierto? Un poco eso que se ha señalado, y es esa imagen del paisa tumbador, del paisa arrasador, que no le importa aprovecharse de los demás, la utiliza el narcotráfico en su propio beneficio. En segundo lugar, un ejército de reserva, una mano de obra de reserva sin fin. Esta ciudad ha producido jóvenes, niños sicarios, personas y soldados para los grupos armados, casi que sin fin, y eso tiene que ver, por un lado, con condiciones socioeconómicas, pero también con un poco esta cultura juvenil de vivir el momento, ¿cierto?, que es aprovechada por este tipo de grupos. Lo tercero es que ha encontrado un nicho muy importante de corrupción institucional, ¿cierto?, que les permite actuar con cierta tranquilidad en diferentes momentos. Quienes han sido objetos de persecución institucional, como Pablo Escobar en su momento, o algunas milicias en su momento, etcétera, pues es porque, digamos, han caído en desgracia, pero siempre han tenido posibilidades de alianzas con élites económicas, políticas, sociales y con sectores institucionales. Y la cuarta es, esta es una ciudad que se ha vuelto una gran lavandería de dinero ilícito. Es muy importante eso. Aquí se lava plata. Se lava plata y en cantidades importantes. Ahora, 2 datos para eso. Una, la plata del narcotráfico no sirve para nada mientras no ingresa a la economía legal. ¿Cierto? Claro, o sea, en caleta no sirve. Un bulto de $1 millón en una caleta no es plata. Es plata cuando ingresa a la economía legal. Pero la segunda es, de cada dólar que se lava en el mundo, 90 centavos se lavan en Estados Unidos, 10 centavos se lavan en el resto del mundo. Incluyendo plata colombiana. Incluyendo plata colombiana, exactamente, ¿cierto? Porque el negocio del narcotráfico es un negocio transnacional en el cual el centro principal de ganancias es Estados Unidos. No la venta solamente, sino la legalización de la plata, ¿cierto? Pero Medellín indiscutiblemente ha desarrollado unos circuitos económicos que le permiten a los grupos criminales lavar esos activos, ¿cierto? ¿Cómo desarticula usted las organizaciones? Desestructurando las ventajas competitivas. Eso quiere decir, las 2 cosas más importantes en esa medida para controlar: 1, corrupción institucional; 2, lavado de activos. O sea, ahí puede hacer un trabajo fuerte que haga que las estructuras criminales sientan que están enfrentados, que se sienten arrinconados, que hay un ambiente hostil y que es mejor buscar otras posibilidades. Mientras esas 2 cosas no se resuelvan, aquí van a seguir existiendo estructuras, sean oficina, urabeños o los que vengan después de ellos. Mira, tú has estudiado permanentemente el conflicto, conoces cifras, conoces su historia. Yo recuerdo que hay un debate, o digamos que hay unos estudios que desde hace muchas décadas decían que el asunto de las finanzas criminales era de unos miles de millones, de 70.000, 80.000, 100.000 millones. Después subieron a 250, 300, 500.000. Ahora se habla de cifras incluso millonarias en el mundo de acá. Acaba de decir la alcaldía, un estudio que hace.
que el pagadiario pueden ser unos 120 millones de dólares anuales. Si me lo preguntan, yo diría que es una cifra muy bajita, pero también es muy fuerte. En el tema del tráfico de drogas, microtráfico, como lo han llamado, dicen que puede ser más de 700 millones de dólares, dice una investigación que hizo un periodista que sabe mucho de economía, de continente, que habló de eso en el periódico colombiano. Estamos hablando de cifras parece tribunales. ¿Qué han logrado calcular en sus estudios sobre los ingresos de las finanzas criminales? En el caso concreto de Medellín, pero yo le diría que en el caso concreto de nuestro Valle de Aburrá, ¿son tan escandalosas las cifras o estamos exagerando o está exagerando las cifras? Mira, yo no tengo información muy precisa sobre cifras y sobre cantidades, Fernando, pero yo creo que hay dos cosas que un poco hay que señalar al respecto. Lo primero, hay un cambio en la composición de las rentas de los grupos criminales en las últimas décadas, especialmente en los últimos 10 años. Durante mucho tiempo, la fuente fundamental del ingreso para las estructuras criminales era la exportación de droga. En menor medida, algunas actividades acá, por ejemplo, hay una historia que poco se conoce y es el altísimo nivel de secuestros que practicó Pablo Escobar. Muchos de ellos de sus socios. No, él era experto en secuestrar a sus Él era experto en secuestrar a sus propios compañeros de cartel, ¿cierto? Y así, digamos, lo que es llamativo es que en el último tiempo, y yo creo que eso tiene que ver con una reorganización de la estructura del narcotráfico a nivel mundial, los carteles mexicanos surgieron con mucho poder y se convirtieron en una especie de puente a través del cual hay que pasar para ingresar al mercado norteamericano. Y los carteles colombianos sufrieron un poco el impacto de eso. Yo creo que hoy en día la mayoría de las estructuras criminales de Colombia no llegan de manera directa al mercado norteamericano, tienen que pasar por esa aduana que son los carteles, por el peaje mexicano, ¿cierto? Eso disminuye los ingresos. ¿Qué hicieron los grupos colombianos? Lo que hace cualquier economista que administra un mercado legal. Si se cierran oportunidades de negocio en el exterior muy rentables, incremento los negocios locales y amplío la base de consumidores. ¿Qué ha hecho los grupos del narcotráfico? En primer lugar, promover de manera muy importante el expendio y la venta de drogas locales. Obviamente, no es lo mismo vender 1 gramo de cocaína en Medellín que en Nueva York, pero pues obviamente el de Medellín no hay que transportarlo tan lejos, ¿cierto? Y se produce en un mayor ambiente de seguridad, digámoslo así, hay mayor seguridad para ese tipo de caer. Exacto, y el cargamento no se te va a caer en la salida. Es más fácil controlarlo aquí, a través de las cocinas que hay alrededor del Valle de Aburrá y los circuitos que traen de un lado y de otro, no sé qué. Lo segundo, incrementar la extorsión. Lo tercero, el pagadiario. Y lo cuarto, todas las rentas que tienen que producir los grupos criminales para operar. Todos sabemos, los fleteros pagan, los ladrones de celulares pagan, los que venden licor adulterado pagan. O sea, es una estructura que captura rentas. Que pagan a otros criminales más obvio, porque es una cadena, ¿cierto? Es una red, pero no es una red en la que no todos están igual. O sea, no es lo mismo la red que roba celulares en el Parque Berrío que la oficina que controla un sector de la exportación. Sin embargo, hay que tributar hacia allá. Y la segunda cosa que creo que ha pasado en esas transformaciones es que solo un negocio muy rentable permite un nivel de penetración criminal en la institucionalidad como el que tenemos. Chichipatos no logran eso. ¿Sí? Se requiere mucha capacidad económica y política, ¿cierto? Porque eso es muy importante destacarlo, para que las actividades ilegales se puedan desarrollar con la tranquilidad con la que se desarrollan en este territorio. Entonces, esas dos cosas te indican a vos, por un lado, que hay un portafolio de actividades criminales muy amplio, que está llegando a mucha gente, y por el otro lado, que tienes en nómina a un sector institucional muy importante que te genera impunidad, y esas dos cosas solo son posibles con mucho dinero. Más, estamos en esta Medellín que se debate entre paz, guerra, vienen los aires de La Habana, a veces vuelven, salen, provocan horror, en medio de tantos paramilitares y de tantas bandas que se horrorizan por la llegada de algunos miembros de la guerrilla. En paz, Ajá. la paz. Sí.
¿qué hacer con el crimen urbano en Medellín y el resto del Valle Aura? O sea, ¿qué hacer con él? O sea, se entiende que en todas las sociedades del mundo el crimen siempre es inherente, hace parte de la sociedad. Crímenes grandes, medianos, pequeños, pero la criminalidad hace parte de este mundo. ¿Qué hacer con el crimen urbano en el Valle de Aburrá? Yo creo que hay que diferenciar, Fernando, entre el crimen que obedece a estructuras criminales, ¿cierto? Que se inscribe en acciones de organizaciones dedicadas de manera fundamental a eso, de acciones de violencia que son parte de la convivencia, porque hay que tratarlas de manera diferente. Frente a las acciones de violencia por el crimen organizado, yo creo que hay que combinar dos cosas. Yo creo que hay que combinar persecución en el marco de la legalidad, con respeto por los derechos humanos, pero acción, digamos, de persecución, concentrarse un poco en lo que yo ya te he dicho, y es en desestructurar organizaciones criminales, no en capturar cabecillas, que siguen delinquiendo desde la cárcel aún con mejores condiciones de seguridad, desmantelar de manera efectiva estructuras criminales. Eso requiere inteligencia, requiere justicia, ¿cierto? Y esas dos cosas son muy escasas en nuestra estructura institucional, pues de manera predominante, pero yo creo que hay que brindar una posibilidad de salida negociada, en el entendido que salida negociada no es ni reconocerlos como un actor político, ni reconocer en ellos una agenda política y social, sino pues, darles una oportunidad de que pongan fin a sus actividades con condiciones. ¿Estás hablando de negociar? Estoy hablando de negociar. Sí, negociar con organizaciones criminales. Yo creo que se puede negociar, más en una perspectiva de sometimiento a la justicia, ¿cierto? Nada de reconocimiento político. No, para nada, no, yo no creo que lo necesiten, ¿cierto? No creo que sean un actor político del conflicto armado, son un grupo criminal que le ha vendido favores especialmente a sectores institucionales, pero no creo que sean un actor político en sí, ni que tengan una agenda política de ellos, ¿cierto? Ahora, yo en alguna conversación pasada, Fernando, te decía, yo creo que hay tres cosas que son fundamentales para esto. Uno, el compromiso de que le van a poner fin de manera definitiva a sus actividades ilegales. Dos, el reconocimiento de las víctimas y contribuir a su reparación. Y tres, que contribuyan a la verdad, para que sepamos dónde están las personas desaparecidas, de por qué fueron asesinadas algunas personas, y sobre todo que nos ayuden a comprender cómo han vivido, cómo han logrado sobrevivir hasta hoy. Es decir, que contribuyan al esclarecimiento de las relaciones institucionales y de las relaciones políticas y sociales que han tenido, que les han permitido mantenerse en este territorio. Digo yo, esas son tres condiciones. A cambio de eso, creo que se podrían explorar asuntos como rebajas de penas, ¿cierto?, que permitan que sean sus principales jefes puestos en condiciones de reclusión, y que ofrezcamos un programa amplio a los integrantes más de base, que incluya pues medidas de amnistía e indulto junto con programas sociales. Eso siempre ha sido una discusión: ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué privilegiar a los integrantes de los grupos armados y no a los jóvenes? Habría que pensar en programas que generen inclusión para una buena parte, que equilibren un poco eso. Frente al tema ya, digamos, de convivencia y la violencia que se genera, que tiene que ver con violencia en la calle, muchas veces que a la salida de un partido de fútbol, en celebraciones, mucho de eso tiene un componente cultural, ¿cierto? Pues de esta cultura nuestra que es tan autoritaria y que favorece tanto el uso de la violencia como un mecanismo, sí, claro, que tiene unos valores patriarcales, que ven en esa figura del macho autoritario una figura muy importante que debe ser copiada. Ahí hay que trabajar. Primero, pues asuntos más de transformación cultural, y en segundo lugar, una presencia pública permanente de la fuerza pública en el espacio, ¿cierto? Digamos, en la calle, en los lugares de encuentro, no digamos en una perspectiva como de militarizar la vida cotidiana, sino pues de una presencia de la policía que sirva como de alguna manera de una suerte de mecanismo de protección y de garantía. Yo creo que eso es importante. Mira, en los últimos meses se habla en varias ocasiones de los linchamientos en Medellín, ¿cierto? De estas acciones de justicia por mano propia contra ladrones, contra rateros, contra delincuentes sexuales. Obvio, pues no, obviamente eso no es contra la corrupción, claro, no es contra las grandes estructuras, es contra el ratero, pues que lo ven en la escala social como el mal llamado desechable. Y el más débil. Y obviamente eso, la gente no pide linchamiento para un grupo financiero que ha estafado a sus clientes, lo pide para el chico que se roba un celular en la calle. No le van a pedir que los linchen. Para nada, ¿cierto? Pero yo creo que ahí hay un asunto evidente, y es un cierto reclamo de la ciudadanía por la poca presencia institucional,
¿cierto? Y yo creo que eso es un asunto que tenemos que atender, es un asunto del cual debemos dar cuenta, ¿cierto? Pero creo que en lo fundamental, en el tema de convivencia, el gran reto es de transformación cultural. Más, a ver si yo puedo mirar esto desde el punto de sociólogo. Usted puede elaborar rápidamente dos escenarios. Un escenario ideal de Medellín y un escenario más real. El ideal es lo que uno quisiera, pero es más duro conseguir. Proceso de paz de la FARC, proceso de paz del ELN, posibles procesos de paz y sometimiento de las llamadas BACRIME o paramilitarismo o estructuras paramilitares mafiosas. Dos escenarios de esta ciudad. Yo creo que Fernando no puede decir, en primer lugar, el proceso de paz con las FARC es una oportunidad para avanzar en transformaciones democráticas en este país. Yo pues tengo una diferencia con las interpretaciones que le he escuchado a algunos funcionarios públicos del orden municipal, empezando por el alcalde, que su gran preocupación es los guerrilleros desmovilizados. Y yo creo que eso es reducir el proceso de paz a una dimensión muy insignificante. Es mucho más que eso, ¿sí? Incluyendo que pues, en algún momento lo planteé, y es que hay quienes dicen la agenda de La Habana no tiene nada que ver con Medellín, y eso es falso. O sea, el tema agrario tiene que ver con Medellín, el tema de participación política, o sea, una ciudad que ha vivido 40 años de exterminio político, de represión política, o sea, no se nos olvide todo lo que pasó en esta ciudad en la década del 80 y el 90, ¿cierto? ¿Cómo nos van a decir de que eso no tiene nada que ver con la política de Medellín? En el tema de narcotráfico tiene que ver con Medellín. En el tema de víctimas, ¿cómo no va a tener que ver? Medellín tiene 650.000 víctimas registradas. El 25% de la población de Medellín se declara víctima del conflicto armado, o porque ha llegado o porque lo ha vivido en la ciudad. Entonces, ¿cómo nos van a decir que el problema de la agenda de La Habana no tiene nada que ver con Medellín? Yo esperaría que las autoridades de la ciudad conviertan realmente el proceso de paz con las FARC, ojalá con el ELN y estas otras posibilidades que se abren como una ventana de oportunidad para transformaciones democráticas y para profundizar elementos que no aparecen. O sea, varios de los temas que están en la agenda de La Habana y en la agenda con el ELN no aparecen en la agenda de la ciudad hoy, y yo creo que tendríamos que ir hacia allá. Obviamente nosotros nos vemos expuestos a un escenario negativo, un escenario adverso, que es más un escenario como el de México, ¿cierto? Donde hay una confrontación entre grupos armados y donde hay una institucionalidad profundamente penetrada por el crimen y por la delincuencia. Y te digo México porque creo que es difícil que con la historia institucional que tiene Colombia vivamos una situación como la de El Salvador o Guatemala. Me parece mucho más dramática, ¿cierto? Mucho menos con menos capacidad institucional. Yo creo que el caso mexicano puede ser más parecido al nuestro en un escenario negativo futuro si no se hacen correctivos y si no se toman medidas de diferente índole preventivas y de contención, es porque México tiene institucionalidad. O sea, México no es Guatemala. México tiene una institucionalidad, o sea, México, Argentina y Brasil fueron los grandes países de América Latina con estados protectores, estados benefactores, estados fuertes, presentes, y esta gran crisis humanitaria que ha vivido México con la pérdida del gobierno del PRI y cuando se desata la guerra contra las drogas, que ha tenido casos tan terribles como el de Ayotzinapa, la masacre, pues la desaparición forzada y asesinato, aún sin aparecer los cuerpos de los 43 jóvenes de Iguala, pero como esa hay decenas, o sea, es que he estado mirando algunos informes sobre México que dicen que en 10 años han tenido 550.000 muertes. Más, esta ciudadanía en muchas partes sufre de desesperanza, de estrés severo, de miedo, no creen mucho en la institucionalidad, no creen mucho en el Estado, no creen en la paz, no creen en nada, están agobiados. Temas tan complejos como viven no tienen aquí. No hay esperanza para esta gente. No, yo creo que indiscutiblemente, pues, junto con todo esto que hemos hablado a lo largo de la conversación, pues esta ciudad resiste. En esta ciudad hay innumerables expresiones de organización social, comunitaria, juvenil, deportiva, artística, recreativa,
o sea, esta es una ciudad que tiene esas dos realidades que conviven. Aquí no todo es pues violencia, crimen, destrucción, muerte. Junto con eso también hay mucha vida, también hay mucha creatividad, también hay mucho ingenio. Y yo creo que un poco pues el reto para esta ciudad es cómo potenciar esos elementos que han hecho parte de esa historia. O sea, vos encontrás en la historia de Medellín en los últimos 40 años, junto con todo esto, organizaciones comunitarias que se mantienen, por poner algunas de las que más conocidas. O sea, una organización como Convivamos en la nororiental o como con Picacho con Futuro en la noroccidental, Barrio Comparsa, Nuestra Gente. O sea, aquí hay mucha iniciativa, mucha vitalidad. Los grupos artísticos de jóvenes en la Comuna 13, las iniciativas en la Comuna 8. O sea, yo creo que realmente, si no fuera así, de esta ciudad creo que nos hubiéramos ido todos ya. O sea, que hay esperanza para la gente. No, sin ninguna duda. Yo creo pues que nunca una situación está totalmente resuelta de manera negativa. O sea, siempre, como dice Sábato, a la vida le basta una pequeña endija para sostenerse. Sí. 1 de diciembre, Alborada. Algunos la hemos denominado la alborada mafiosa, también le decimos la traqueta, otros dicen que es una pinta alborada, mucha pólvora. ¿Qué le recomendamos a esta gente? No, indiscutiblemente, mira, cada año en esta ciudad damos esta conversación sobre la alborada, pues, y nos llaman los medios y nos convocan a lo mismo. Mira, yo digo lo siguiente y es, indiscutiblemente, cuando uno mira la historia de Medellín y de Antioquia, las fiestas de pólvora han hecho parte de su historia. O sea, eso es una cosa. Eso es una cosa que se mantiene. Ahora, lo que pasa es que muchas veces la gente no lo recuerda. El 25 de noviembre del año 2003 se produjo la desmovilización de 868 integrantes del bloque Cacique Nutivaja en el Palacio de Exposiciones. Esos muchachos salieron de ahí, se fueron para Prosocial en La Ceja y volvieron antes del 30 de noviembre a los barrios, y el 30 de noviembre del 2003 decidieron hacer una gran fiesta para demostrarle a esta ciudad que habían ganado, que fue la alborada del paso del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Es decir, es un acto de victoria del paramilitarismo en Medellín. Y yo creo que eso no significa que todo el que tire una papeleta el 30 de noviembre es paramilitar ni nada, pero yo sí creo que hay que pensar, hombre, hoy tenemos claro que eso tiene un impacto sobre la salud pública, sobre la vida de los animales de la ciudad, sobre un conjunto de asuntos, y yo creo que de todas maneras la invitación es a que, hombre, pues manifestemos nuestro entusiasmo y nuestra alegría por la llegada de diciembre de otras maneras que creo que pueden ser mucho más favorables a la convivencia. No, hablar con Mayuri es muy importante y es una gran posibilidad de entender mucho del tema del conflicto urbano. Personas como él necesitan la ciudad. Personas como él podrían ser tenidas en cuenta realmente por la alcaldía de Medellín, no para que sean funcionarios, pero sí ayudar a la ciudad. Desafortunadamente, volvemos lo que repetimos desde análisis humano por padres, el alcalde de la ciudad, pues el alcalde de todo el territorio izquierdo, no ha entendido, se le olvidó su eslogan de campaña. El asunto de la seguridad no es un asunto de izquierda ni derecha ni de todos, pero todavía gobierna con unos y no con los que no nos invita a todos a hablar. Esperemos que cambie a partir del 1 de enero del 2017. La ciudad lo necesita. Esperemos que esta ciudad entienda que es la paz, que quiera la paz, y esperemos que podamos en algún momento llegar a la paz urbana y aportar a la paz rural. Mucho que hablar sobre el conflicto urbano. Muchas gracias. No, Fernando, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.